Buenas noches. Buenas noches. Voy a presentar en esta noche este texto. Este texto se titula Violencia política en el norte de Santander, Colombia, 1947-1948. Liberales bajo fuego, que aparece en la página de academia.edu. Este es un estudio o resultado de una investigación que tiene que ver fundamentalmente con uno de los genocidios políticos del siglo XX ocurridos en Colombia contra una generación de gaitanistas llamados 9 abrileños, que son aquellos que participaron y se visualizaron el 9 de abril en las diferentes regiones y ciudades del país donde hubo levantamientos populares con relación o motivados por la muerte del líder y del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán. El artículo tiene el siguiente resumen. En este artículo se hace un análisis de la correspondencia remitida por parte de la Dirección Liberal del Norte de Santander en los primeros meses del año 1948 al despacho del jefe de esa colectividad política, Jorge Eliezer Gaitán, en la ciudad de Bogotá, y por parte de este al presidente de la República, Mariano Ospina Pérez, sobre la violencia política contra la población civil de filiación liberal en esta región del país, hechos ocurridos entre el año 1947 y los primeros meses del año 1948. En estos documentos se analizará las características y las formas de expresión de la violencia política contra las personas vinculadas al Partido Liberal en las diferentes localidades y municipios del departamento del norte de Santander. Esta investigación está soportada en fuente documental que reposa en el Archivo General de la Nación y de manera complementaria en fuente bibliográfica. El texto está dividido en dos partes. En la primera parte se hace un análisis sobre las elecciones presidenciales de 1946 y la violencia política como estrategia de gobierno del presidente Ospina Pérez. En la segunda parte se hace la presentación de los documentos con su respectivo análisis y para concluir el artículo se cierra con unas consideraciones finales. Introducción. Alberto Lleras Camargo era el ministro de gobierno cuando se produce el golpe de Pasto, el 10 de julio de 1944, durante el cual el presidente Alfonso López Pumarejo fue retenido en la ciudad de Pasto por militares conservadores quienes intentaban obligarlo a dimitir, lo que reflejaba el descontento y resentimiento de algunos sectores de la institución castrense con el promotor de la revolución en marcha, que valga la pena resaltar, ya no era el mismo hombre de 8 años atrás y que había prometido en su discurso de posesión no replicar lo realizado en su primera administración. López finalmente renunciaría el 26 de junio de 1945 y Lleras Camargo concluyó su mandato hasta el 7 de agosto de 1946. El gobierno de Unión Nacional nace habitualmente en el corto periodo de su presidencia. También la vinculación definitiva de Colombia al contexto político de la Guerra Fría en favor de los norteamericanos, situación que ya se vislumbraba desde el gobierno de Eduardo Santos y que continuarán los siguientes gobiernos conservadores cuando las dos colectividades se identifican en el reconocimiento de la indudable hegemonía norteamericana. Simultáneamente, Lleras es el encargado de destruir el modelo sindical proteccionista y liquidar reprimiendo el movimiento obrero organizado e instalar el movimiento sindical liberal, que excluía la intervención estatal en los conflictos sindicales, política que será aplaudida por los conservadores y el clero en los primeros meses del gobierno de Ospina Pérez, que cuando fundarán la UTC. En este contexto, el gaitanismo se constituye en la principal fuerza sindical de Colombia. Las políticas de desmonte de la revolución en marcha fueron los últimos suspiros de la República Liberal, que no solamente tuvieron como protagonista a Lleras Camargo, sino al mismo López Pumarejo, como se evidenció en la implementación de la Ley 100 de 1944, que sepultó la cacareada reforma agraria de la Ley 200 de 1936. Este nuevo ambiente político generaría una relativa unidad entre los sectores económicamente dominantes que superaría las diferencias partidistas, unidad que estaba soportada en la idea de la necesidad de promover un nuevo modelo de Estado que impulsara la acumulación de capital, y Lleras Camargo posaba como garante de la apertura a esta nueva perspectiva. Desde el mismo seno del liberalismo se incrementó la oposición contra el gobierno liberal. La derecha pedía unidad nacional contra el desorden
y la inseguridad y abogaba por el desmonte del Estado intervencionista. A la izquierda, el gaitanismo denunciaba la corrupción moral del régimen y de la oligarquía liberal. Todas estas contradicciones desembocaron en la presidencia de Alberto Lleras primero y luego en el triunfo conservador de Mariano Ospina Pérez. López Pumarejo, en la campaña electoral de 1942, que buscaba su reelección presidencial, tuvo que enfrentarse a una doble oposición. Primero, por parte de un sector del liberalismo expresado en la candidatura de Carlos Arango Vélez, quien lo tildaba de oligárquico. Y segundo, por parte del conservatismo, sobre todo el sector laureanista, que lo tachaba de engendro bolchevique. Sin embargo, a pesar de que esta elección fue más reñida que la de 1934, López logró superar todos los obstáculos y resulta finalmente vencedor. Lo que sí queda claro en esta contienda electoral es que un sector de su partido no aprobaría ninguna propuesta reformista. Este segundo gobierno lopista estuvo marcado por una serie de escándalos, situación de la que sacó ventaja el conservatismo. Comillas, la oposición conservadora se nutrió durante esta fase de la corruptela y negociados que acompañaban la segunda administración de López, porque como efecto de la guerra se aceleran las transacciones especulativas, los negociados ilícitos, la corrupción oficial, etc. Son memorables los escándalos y negociados del Carare, la Handel, la Trilladora Tolima, las casetas de las monjas, todos asuntos financieros y económicos en que está inmiscuida la familia presidencial. A la par, un suceso todavía más truculento enturbia a la segunda administración de López, el asesinato del esboceador Mamatoco. Este hecho, más que ningún otro, fue aprovechado por el laureanismo para combatir la corrupción moral del liberalismo, cierra comillas. En suma, la renuncia de López fue el punto de apoyo sobre el que se edificó el acercamiento entre los partidos y la unidad de los sectores económicos dominantes. Y en estas nuevas circunstancias surgió la idea de construir un frente nacional como estrategia para superar las contradicciones entre los partidos y para generar más confianza entre las clases sociales privilegiadas. En este sentido, Lleras Camargo aceleró el desmonte del Estado intervencionista y se fue lanzando contra el movimiento sindical, atacando de frente a la CTC y desarticulando a Fedenal, bastión del movimiento obrero en Colombia. Esta directriz de Lleras recibió el beneplácito de los diferentes sectores políticos y gremiales del país, actitud que significaba que el temor que representaba López Pumarejo se había superado. Ahora se visoraba un nuevo obstáculo, Jorge Eliezer Gaitán. Las banderas del liberalismo social y progresista que ilusionó a los sectores populares en el primer gobierno de López Pumarejo entre 1934 y 38 y que fueron olvidadas por él mismo en su segundo mandato debido a la presión de los sectores políticos y económicos dominantes de la nación, fueron recogidas por Gaitán y enarboladas en su máxima expresión, convirtiendo su imagen en un símbolo de la justicia social. El gaitanismo fue una fuerza política, especialmente urbana, que disputó abiertamente las prácticas e instituciones oligárquicas de la política colombiana y se constituyó en una opción de poder que generaba preocupación en los sectores poderosos de la nación. El poder de la oratoria de Gaitán, expresado de manera multitudinaria en la plaza pública, en el cual el acto central de la ceremonia política era el discurso teatralizado de su lenguaje gestual, acompañado de su poderosa voz, era una de las mayores cualidades de su personalidad política. Con la caída de la República Liberal y el declinar subyacente del partido que le dio vida, surge la imagen de un Gaitán que se traza la tarea de llevar de nuevo al liberalismo al poder y devolverle la importancia a esa colectividad política en el contexto de la vida nacional colombiana. Esta tarea se da su más grande reto y el motor de su lucha política en los últimos años de su vida, que traería consigo uno de los episodios más trascendentales de la historia de la violencia en Colombia. Después de las elecciones parlamentarias de 1947, donde los gaitanistas superaron a los directoristas, que es el sector del Partido Liberal que no estaba bajo la orientación de Gaitán, en número de curules, tanto para la Cámara como para el Senado en representación del Partido Liberal, Gaitán asume la jefatura de la Dirección Nacional Liberal, con mira a la campaña política para recuperar la presidencia en 1950. Dentro de las múltiples responsabilidades asumidas en este nuevo cargo estaba la de recoger, por medio de correspondencia, las inquietudes y solicitudes generadas por los directivos y miembros de esta colectividad en las provincias y responder con las directrices trazadas al respecto, todo dentro del contexto de la estrategia política liberal del momento. Esta correspondencia era remitida desde los directorios liberales departamentales de todo el país y llegaba al despacho del jefe del Partido Liberal en Bogotá. Entre los últimos meses de 1947 y los primeros meses del año 48,
La correspondencia que llegaba a la oficina de Gaitán trataba casi exclusivamente sobre hechos de violencia política contra la población civil de filiación liberal y contra los directivos de esa colectividad en las diferentes regiones y localidades del país por parte de grupos criminales relacionados con las fuerzas policiales del gobierno conservador. Bueno, entonces, esta es la introducción del texto y ahí vendrían algunos capítulos donde se van a desarrollar sobre todo las elecciones del 46 y luego la violencia política del norte de Santander. Entonces los invito a visitar la página del profesor José Wilson Márquez Estrada en academia.eu y buscar ahí este artículo que trata, como decimos, de uno de los genocidios políticos, del primero de los grandes genocidios políticos que se vivirá en Colombia en el siglo XX.